La Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue un movimiento político, social y económico que estalló en el año de 1917 en el Imperio Ruso, lo que significó la abolición del sistema absolutista y despótico hasta entonces imperante. La revolución trajo consigo como resultado un gobierno de corte comunista dirigido por Vladimir Lenin. Las causas que motivaron a la Revolución Rusa son: la primera es que Rusia estaba en guerra con Alemania y esto se trata de la Primera Guerra Mundial, entonces llamada la Gran Guerra. Las constantes derrotas que están sufriendo los ejércitos rusos en la guerra y las numerosas bajas llevaron al descrédito a los Romanov, la última dinastía zarista, con Nicolás II a la cabeza. Años antes, en 1905, tuvo lugar una primera revolución, tras la derrota rusa ante Japón en la guerra ruso-japonesa. Estas causas, unidas a un invierno muy duro, fueron el detonante que hizo saltar a la revolución rusa. El ejército no contó con los medios para reprimir la revolución, y Nicolás II, el último emperador de Rusia, tuvo que abdicar. El primer episodio de la revolución se había saldado con más de un centenar de víctimas, principalmente manifestantes. Se decretó libertad de prensa, de reunión y se permitió la entrada de exiliados políticos, entre ellos la entrada del revolucionario Vladimir Lenin, que vivía en el exilio. El pequeño partido bolchevique, liderado por Lenin, quien impuso una radicalización estratégica, se hizo portavoz del creciente descontento general y se convirtió en depositario de las aspiraciones populares. Incapaz de hacer reformas, se distanció de la población. Se siguieron mandando tropas para luchar en la Primera Guerra Mundial. Lenin y León Trotsky planearon el derrocamiento del gobierno provisional para instalar el sistema comunista. Si la Revolución de Febrero fue un levantamiento espontáneo, en la Revolución de Octubre se podría hablar de un golpe estratégico organizado por Trotsky y Lenin contra el gobierno provisional. En la Revolución de Octubre, en Petrogrado, los soviéticos se apoderaron de los puntos estratégicos de la capital y asaltaron el Palacio de Invierno, derrocando al gobierno provisional. Lenin anunció 3 medidas. El partido bolchevique de Lenin resultó derrotado en las elecciones. Lenin mandó a disolver la Asamblea democráticamente elegida al estar en minoría. Esto desembocaría en una guerra civil. En 1918, el zar de Rusia, Nicolás II, la zarina Alejandra y sus 5 hijos, que se encontraban recluidos en una mansión de los Montes Urales, fueron masacrados por un grupo de revolucionarios. La guerra civil que enfrentó al ejército rojo de Trotsky contra el ejército blanco se salió con la victoria del ejército rojo. El nuevo estado consiste en una pirámide de soviéticos en donde realmente el partido decide y los soviéticos votan lo que ha dicho el partido. En 1922, un Lenin enfermo deja su puesto, y esto inicia una disputa por la sucesión entre Trotsky, el creador del ejército rojo y la cabeza más brillante del partido, y otros cabecillas. En 1924 muere Lenin, un hombre al que todos habían infravalorado y se impuso contra todo pronóstico. Trotsky fue expulsado del partido y finalmente asesinado. Stalin impuso un gobierno totalitario y sangriento. Elevó a la Unión Soviética a la categoría gran política, económica, científica y militar del mundo. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas duraría hasta el año de 1991 como una gran potencia política y económica.